dar esfuerzo. Muy bien, gracias al Señor. Ustedes ven una manito. ¿Dónde está la manito? Está ahogándose, ¿verdad? O sea, está de una u otra manera siendo sumergida y pareciera que no hay esperanza. ¿Usted cree que los creyentes pasan por esas experiencias? ¿Usted alguna vez ha pasado por una experiencia semejante? Donde parece que se está ahogando, donde está sofocado, donde está en pleno terremoto. Entonces esta palabra es para usted. Señor Jesús, nosotros venimos delante de ti agradecidos por traernos primeramente a esta comunión, traernos a la comunión de los santos, traernos, Señor, a estar junto con los hermanos. Usted conoce mejor que nadie nuestro corazón, nuestra experiencia, nuestra vida. Señor, tú conoces nuestras tribulaciones, nuestros sufrimientos, y tú tienes algo para nosotros. Voluntariamente te decimos, habla con nosotros, habla conmigo, Señor. Amén. Entonces esta comunión está basada en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo es una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió ya cerca de su muerte. Él en su segunda prisión, en la prisión donde estuvo ya para ser juzgado, y este juicio fue dado por el César Nerón. Después de haber incendiado Roma, él no tenía cómo salirse de la culpa de esa situación en la que había caído Roma, porque querían un culpable. Y esa situación cayó a pelo para que Nerón atribuyese a los cristianos esa culpa. Y allí, de entre los creyentes, de entre los cristianos, el principal líder era Pablo, ¿cierto? Y él pasó por 2 prisiones. La segunda prisión fue la más terrible. Y él en el capítulo 4, nosotros encontramos, hemos leído al inicio de la mañana los primeros versículos hasta el versículo 8, ¿verdad? Y en el versículo 6, él nos dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad? El versículo 6 nos dice, el apóstol Pablo, ¿cómo se siente en esa prisión? Él estaba ya respirando muerte. Y nos dice aún más, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nosotros estamos estudiando el libro de 1 y 2 de Timoteo, ¿verdad? Donde nosotros estamos viendo la importancia de la iglesia como columna y base de la verdad. La iglesia, queridos hermanos, está compuesta de personas. La iglesia no es un templo físico, no es simplemente un grupo de objetos, sillas, muebles, parlantes, micrófonos, eso no es la iglesia. La iglesia eres tú. Sin ti, la iglesia no es la iglesia, pero contigo, la iglesia es la iglesia. ¿Qué tal si tú le dices eso al hermano de tu costado? La iglesia no es la iglesia sin ti. Y contigo sí es la iglesia. Aleluya. Entonces, dentro de esta experiencia que Pablo estuvo tomando en la cárcel, él escribe para Timoteo, un joven menor que él, su compañero, pero por otro lado lo consideraba su hijo espiritual, su hijo, y eso lo podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 2. La primera parte dice así: a Timoteo, amado hijo. Entonces Pablo se refiere con un sentimiento
de intimidad, una relación no de hermano de la iglesia, no de, digámoslo así, amén hermano, ¿no? Así religioso, distante, no sé cómo usted lo puede entender. No era esa relación, sino una relación de familia. Y en esa intimidad, en esa confianza, Timoteo muestra para Pablo las situaciones, cómo se encontraba. Y Pablo da respuestas a las situaciones y emociones que estaba pasando Timoteo. Timoteo estaba desalentado, estaba enfermo, y eso nosotros queremos verlo a la luz de la palabra. Cómo Pablo comenzó a reaccionar estando ¿dónde? En prisión. Él estaba en prisión y tenía todo como para decir: hey Timoteo, ¿a qué palo te arrimas? Yo estoy peor que tú, hermano. Timoteo, estás desalentado, hermano, a mí me van a matar. No sé qué palabras de aliento quieres, pero no, Pablo no actuó así. Pablo, en medio del sufrimiento y en medio de esa tribulación tan profunda, él dice: yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. El versículo 5, ¿qué tal si lo lee alguien, por favor? Amén. Trayendo... No, 2 Timoteo, 4:5. 2 Timoteo 4:5. Pero tú te sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es lo que sucede cuando pasamos por problemas? Perdemos la sobriedad. Nos ofuscamos. ¿Quién no es impulsivo a veces cuando habla? Yo soy impulsivo. A veces viene algo y ya reacciono. Ya soy el primero en soltar una palabra, ¿cierto? Y le doy para que sienta, ¿cierto? Pero Pablo le dice: sé sobrio. Yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿es sencillo ser sobrio cuando estás pasando un momento de presión, un momento de preocupación, de tribulación? ¿Es fácil? No es sencillo, ¿verdad? Y Pablo le dice, ¿por qué le dice? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros en este tema de sobrevivir. Entonces, Pablo, usando este contexto, Pablo está en la cárcel, Timoteo está afuera, él está desanimado, está en Éfeso. Los hermanos de la iglesia le daban muchos problemas allí, estaba enfermo con gastritis, estaba desalentado, y Pablo comienza a hablarle. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos un talón de Aquiles en la iglesia. ¿Sabe cuál es nuestro talón de Aquiles que el enemigo utiliza muchas veces? Es nuestra salud emocional. Muchas veces nosotros esperamos ver en los hermanos fuertes, saludables, llenos de energía, que te digan amén, hermano, Jesús es el Señor. Y cuando canten con voz potente y digan, no, Dios está conmigo, y vida, se energicen, ¿verdad? Que irradien energía. Pero a veces hay hermanos que están así, debilitados, y como que los miramos: ay, este hermano pobrecito no sabe ejercitar el espíritu, ¿cierto? Los marginamos, los miramos por debajo. Pablo no miró así a Timoteo. Pablo se dio cuenta que era una necesidad suplir palabras para restaurarlo. Las palabras destruyen y las palabras restauran. ¿Qué tal si usted repite conmigo? En la iglesia en Éfeso habían muchos hermanos que se habían apartado de la iglesia, que con palabras estaban destruyendo la iglesia. Pero Pablo estaba restaurando la salud emocional, y el enemigo utiliza mucho eso, de desestabilizarnos a nosotros, los miembros de la iglesia, desestabilizarnos para que nosotros estemos mal emocionalmente, para que nosotros estemos estresados, preocupados, ansiosos, cabizbajos, en pecados, y entonces hace de que nosotros seamos un blanco
fácil de condenación. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio. Y no es para menos, porque Pablo estaba sufriendo mucho en la prisión. Y él, lo que se le venía no era nada sencillo. Y aún en este momento en que él estaba en la prisión, él estaba cuidando de detalles muy sencillos. Vamos a ver algunos versículos respecto a lo que vio o lo que mostró Pablo en sus últimos momentos. Lo primero, en el versículo 9 del mismo capítulo, es la muestra de la dependencia. ¿Cierto? Y él le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Pablo, siendo un apóstol, siendo alguien llamado por Dios, alguien que sobrevivió a naufragios, a flagelaciones, a un montón de cosas, al borde de la muerte, ¿qué es lo que dice? Ven, visítame. Procura. ¿Le dice a quién? No le dice a otro apóstol, no le habla a Pedro, no le habla al apóstol Juan, no le está hablando a otro hermano súper fuerte. ¿A quién le está hablando? ¿Cómo estaba la situación de Timoteo en ese momento? ¿Estaba bien espiritualmente? No, pero él necesitaba aún de un hermano debilitado. A veces en la iglesia nosotros, cuando vemos a los hermanos que están debilitados, ¿qué hacemos? Este no sirve. Este hermanito no sirve. Lincoln no sirve. Alex no sirve. Chasca no sirve. Comenzamos a separar. Esto sí sirve. La hermana Cecilia sí sirve. La hermana Yolanda también sirve. La Mari también. Pero a veces está, a veces no. Entonces, a veces actuamos así. Pero Pablo le habló a Timoteo, a alguien que estaba desanimado. Ven a verme. Procura venir pronto a verme. Una muestra para que nosotros compartimos eso alguna vez. Hay un dicho común en el pueblo: una pena entre dos es menos atroz, ¿cierto? Si en el mundo dicen eso, hermanos, en la iglesia nosotros tenemos amigos, compañeros espirituales. No somos enemigos espirituales. No somos competencia de nadie. Somos familia. Y Pablo le dice allí, procura venir pronto a verme. Allí él muestra su lado humano más sensible, más sencillo. Hermano, hermana, cuanto más pasamos tiempo en la comunión con el Señor, pasamos más tiempo hablando con el Señor, teniendo intimidad con Él. No nos aislamos del cuerpo, no nos aislamos de los hermanos. Es donde más buscamos la comunión. ¿Usted quiere encontrar si usted está creciendo espiritualmente? Un buen termómetro es cuánto valora la comunión. Y Pablo valoraba esa comunión de padre a hijo, ¿cierto? Otro de los puntos que nosotros tenemos aquí también es que Pablo daba atención a las cosas más sencillas, ¿cierto? Miren, Pablo era un superapóstol. Yo creo que si usted leyó la Biblia, el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo resucitó un muerto, ¿cierto? Él sobrevivió a los naufragios, padeció hambre, fue azotado 3 veces, 40 veces menos 1, ¿cierto? Fue apedreado, lo buscaron, lo bajaron en una canasta, pasó un montón de circunstancias, comió algo que estaba envenenado y no murió, ¿cierto?
le tildaron, expulsaba demonios y todo eso. Pero en la parte final de su vida no vemos nada de eso. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. ¿Qué nos dice? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo había escuchado que Timoteo estaba enfermo. Y Pablo no dice, hermano Timoteo, vamos a orar, vamos a hacer un ayuno de 40 días, vamos a ir al monte. No hace eso. ¿Y qué le dice? Ya no bebas agua. Hermano, pero ¿cómo me vas a decir que beba vino, hermano? Usted es el apóstol, ¿cómo me va a decir que yo beba vino? Pablo, te estoy contando esto para que ores por mí. Pero qué sencilla dio Pablo. ¿Tú has buscado de repente alguna vez ayuda de los hermanos buscando una palabra sobrenatural a veces de repente? Y Dios cuando te responde de la manera más sencilla. Y inclusive de la forma más terrenal. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué cosa? Bebe vino, es decir, tómate un jarabe para la tos. ¿Estás enfermo? ¿Tienes tos? Tómate un jarabe, hermano. A causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía varias enfermedades estomacales y quizás de otra índole. Y el apóstol Pablo en su última etapa era sencillo. Esto me hace recordar a mi hermano Alex Beteta. Sencillo. ¿Cierto? Entonces, Dios, queridos hermanos y hermanas, nos va a llevar a experiencias donde a veces nosotros queremos experimentar cosas súper milagrosas, sobrenaturales, poderosísimas. Por eso que al final de la vida de Pablo no recurre a cosas así, pentecostales. Y él tenía necesidad de cosas elementales, hermanos. Ahora vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Luego el versículo 13 y finalmente el versículo 21. El versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, ¿cierto? Y explicamos este versículo. Luego el versículo 13 le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Presta atención aquí. Ese capote es una capa. Y Pablo, es muy probable, hermanos, que en la prisión pasase mucho frío. Una celda helada. Como esa prisión y ese juicio fue rápido, entonces no le dio tiempo de que nadie pudiera estar junto, acompañando al apóstol Pablo. Entonces le dice a Timoteo, trae cuando vengas, trae la capa que yo dejé en Troas, allí en la casa de Carpo. Imagínese, y mira, hermano, estos detalles que Pablo da. Lo dejé en la casa de él. Es porque él se quedaba con los hermanos. Siempre pasaba tiempo en la casa de los hermanos. Y los libros, mayormente los pergaminos. Y la parte final, el versículo 21, nos dice, procura venir antes del invierno. Él no solo estaba pidiendo oración allí. Él tenía una necesidad física y básica. Hermanos, yo estaré bien. Y aún más, hay otro versículo más. Aquí. Versículos 16 y 17.
Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. y fui librado de la boca del león. Los primeros momentos del apóstol Pablo eran sorprendentes, eran muy asombrosos. Él reprendió a una mujer estando, creo que en Filipos o en Tesalónica, adivinadora, y salieron los demonios, salió ese espíritu y la fuente de muchas ganancias, y comenzaron a hacerle pleito a Pablo en ese momento por esa situación. Pero aquí él dice, todos me han desamparado, me han abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Él valoró mucho algo sencillo. Por eso nosotros cantábamos hoy en la mañana, Dios está conmigo. De repente tú estás orando que se resuelva un asunto. De repente tú estás pidiendo al Señor algo por días o por meses que suceda y no se da. Aparentemente. Y te estresas, te frustras. O de repente estás orando algo por años y no lo ves concretado. Te pregunto, querido hermano, querida hermana, todo ese tiempo, ¿el Señor estuvo o no estuvo a tu lado? Y a veces nosotros miramos solo la respuesta, solo la situación, miramos solo el momento, que queremos que Dios resuelva algo. Pero aquí Pablo no está pidiendo para que el Señor le resuelva algo. Él estaba pasando por inclusive el abandono de todos los hermanos. Pero él dijo algo. El Señor estuvo a mi lado. ¿Qué tal si tú le dices al hermano de tu costado, hermano, hermana, el Señor está a tu lado? Hermana, el Señor está a tu lado. Hermana, el Señor está a tu lado. Yo estaba leyendo acerca de cursos de sobrevivencia. Y en esos cursos, en lo que leía, muestra de que en las situaciones donde hay peligro, esas experiencias son muy fortuitas y marcantes. Es importante que haya liderazgo. Pablo estaba en la prisión y era un líder. Estaba sufriendo. Pero a Timoteo lo consoló con sus palabras. No le dijo, mira, ¿sabes qué, Timoteo? No te puedo atender porque estoy mal. O ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué, Timoteo? Tienes que hacer como yo hago. Yo hago así, entonces mira, así tienes que hacer. No. Comenzó a consolarlo hasta su necesidad, mostrándose él, poniéndose en evidencia él. Es decir, él estaba dando testimonio de lo que estaba pasando en su vida, abriendo su corazón. Queridos hermanos y hermanas, a veces el enemigo nos engaña y nos desestabiliza por causa de que no abrimos el corazón. Como el corazón está cerrado, el enemigo utiliza eso, la desconfianza, utiliza el aislamiento. Por un lado, ya hemos pasado tiempo de aislamiento social y ahora estamos en las reuniones, pero a veces también sucede que estamos en las reuniones pero somos aislados, mantenemos nuestro margen. Con Lincoln yo lo miro así nomás, lo saludo todo y es un hermano, amén, solo ahí, ¿no?
no abro mi corazón, no tengo comunión. Y cuando pasa todo lo que pasa, le echo la culpa a Lincoln, es que Lincoln no estuvo, pues. Pero si nunca pude decirle a Lincoln lo que sentía. Entonces nosotros vemos en Pablo alguien que alentó estando desde la prisión, y veíamos esto, ¿no? Liderazgo, por otro lado, en estos momentos de alta tensión y presión, los sentidos se amplifican, es decir, comienzan a surgir ideas, comienzan a surgir estrategias para vencer, porque nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cerebral, hermanos, funciona de una maravilla tremenda. Dios nos ha creado de una manera tremenda. Nosotros no hacemos el proceso de decirle cuándo hacer el riego de toda la sangre por todo el cuerpo. No le decimos cómo debe de latir el corazón. Nosotros no hacemos eso porque eso funciona automáticamente. Cómo funciona el proceso de inhalación y respiración. Usted no se da cuenta, está con la mascarilla, pero eso usted no deja de respirar. Y usted de repente se cierra y se ofusca y usted dice, no voy a respirar. ¿Usted deja de respirar? Es involuntario, porque Dios te ha puesto un piloto automático. Porque si te dejara para que tú tomes todas las decisiones de cada una de las partes de tu cuerpo, seguro que yo sería el primero que me quemo. No sabría cómo organizar todas las funciones de mi cuerpo. Pero alabado sea el Señor, porque Dios nos hizo de un modo tan maravilloso. Amén. Como cantábamos, me formaste de un modo tan maravilloso. Y es que en las situaciones de tensión también surgen pensamientos, nuestro sistema de defensa, nuestro mecanismo de defensa se activa y buscamos la vida. Buscamos vivir, no queremos morir. Hasta la persona que quiere suicidarse no lo logra hacer por sí mismo, quiere vivir. Pero tenemos a veces cuadros de depresión, de desánimo. A veces tenemos cuadros de aislamiento de Dios. Le echamos la culpa a Dios. Rápidamente vamos al libro de Primera de Reyes. Eso está en el Antiguo Testamento. Después de Samuel, antes de Crónicas, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículos, vamos a ver si el tiempo nos da, hasta Primera de Reyes, capítulo 19. Nosotros encontramos esta porción. En el capítulo 18, para contextualizar, vemos a Elías, porque vamos a hablar ahora de otro hombre, a Elías, y Elías había tenido una experiencia sorprendente. Había perseguido y matado 450 profetas de Baal. Había venido una nube pequeñita que se convirtió en una lluvia, consumió la ofrenda, salió fuego desde el cielo y fue algo sorprendente, una manifestación de que Dios existía. ¿Cierto? Pero en el capítulo 19, donde Elías había visto esas obras de parte de Dios, es como de estar desde la cúspide, desde la parte más arriba, y caer hasta el sótano. Presta atención. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que a Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, si hoy yo no te mato.
Versículo 3. ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beer de Seba, que está en Judá, y dejó allí a sus criados. Después de todo lo que había experimentado, las obras que Dios había hecho a favor de él, respuestas a su oración, un mensajero enviado por Jezabel le trae una noticia: te vamos a matar mañana. Pablo en Corintios también habla de que él tenía un mensajero de parte de Satanás. Y el enemigo manda mensajes. A veces uno tiene experiencias de victoria y al día siguiente el enemigo viene con una situación, viene con un mensaje. Y allí la pregunta es: ¿has visto las obras de Dios? Elías vio la obra de Dios. Vio, ¿verdad? ¿Pero qué pasó con Elías? Tuvo miedo. Él vio el peligro y se fue, huyó. Y él se fue por el desierto, versículo 4, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, esto es de un árbol pequeño. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Cayó en depresión. Un mensaje lo hizo estar en peligro, huyó, se apartó de la comisión que Dios le había dado. Dice, dejó allí a su criado, fue camino, se escondió debajo de un arbolito. Y lo que ora no es orar por protección. No es una oración como la que Pablo dijo: quita de mí este aguijón. ¿Cierto? Él está diciendo: basta ya. Cuando una persona dice basta, cuando llega al límite, ¿cierto? Basta ya, ya no aguanto más, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Elías estaba así. Elías estaba sintiendo de esa manera. Ya no aguanto más, basta ya, ¿hasta cuándo? Este mensajero de Satanás viene 1, 2, 3, 5, 10 veces, 5 años, 3 años, 8 años. Viene y me perturba. No puedo estar tranquilo. Por eso, Señor, ya quítame la vida. Ya no aguanto más, Señor. Mejor es que me muera. Muchas personas piensan así, creyentes sobre todo. Mejor no soy yo que mis padres. Es decir, ¿para qué estoy acá? ¿Qué hago aquí? No me quieren en mi casa, no me quieren en la iglesia, no me quieren en ningún lugar. ¿Qué hago? Me muero. Comenzó a quejarse. Y echando debajo del enebro, ¿qué pasó con Elías? Versículo 5, se durmió. Una persona deprimida, ¿qué es lo primero que hace? Se duerme, ¿cierto? Entonces se escapa de todo, se aísla, entra a su cuarto, su compañero o compañera a la almohada, ¿cierto? Y algunos que no pueden dormir tienen que tomar algo más. Se quedó dormido Elías, tratando de huir de la situación. Y aquí, hermanos, he aquí, aleluya, un ángel le tocó.
Nosotros en el Salmos 39, alguien que lo pueda leer, no pierda este de Primera de Reyes, pero en Salmos 139, creo que el versículo 7 es... ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Te pregunto, hermano, hermana, ¿tú te vas a poder escapar del Señor? No, no sé. De repente, nuestro trabajo es el enebro, nuestro arbolito. De repente, la familia es nuestro arbolito. De repente, los viajes es nuestro arbolito. ¿Qué arbolito tienes tú sobre el cual duermes? Eso es poner pretextos. Y aunque tengamos pretextos, no que las clases virtuales me ciegan los ojos y todo lo demás, que son pretextos. Hermano, pero es que estoy trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, llego cansadísimo. ¿Qué es eso? Pretexto. Pero aunque tengas pretextos, Dios no te deja. Amén. Bueno. Por eso Dios está contigo. Amén. Y Él va a enviar su ángel a que te toque y te diga. Versículo 5, ¿qué dice? Me han cogido lazo y cuerdas. Volvemos a Reyes, ¿verdad? 19:5. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Imagínese, hermano, pudo haber allí una reprensión a Elías, ¿verdad? Cuando tú vas a visitar a veces a un hermano o a una hermana, no sé, alguna vez te ha pasado, lo vas y no lo quieres zamaquear. Hermano, ¿por qué no has ido a la reunión? Te hemos esperado el día viernes y el día miércoles de la comunión, de servicio, y no has ido. ¿A veces pasa o no? Pero lo que el Señor hizo por medio del ángel fue tocarlo y le dice: levántate, come. Porque cuando estamos desanimados, cuando estamos deprimidos, cuando no sabemos qué hacer ni cómo responder y queremos irnos de esta vida, lo que el Señor trae para nosotros es comida. Amén. ¿Cómo vamos a sobrevivir a las situaciones más amargas de nuestra vida? Una es levantándonos, es decir, despertándonos. Pero no solamente es levantarse y estar ahí, hermano, amén, aleluya, vamos a levantarnos, vamos a salir. Y a veces queremos hacer eso, pero aún para predicar el evangelio no tenemos fuerzas. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo. ¿Por qué vienen estas situaciones? Elías, después de experimentar tremendas situaciones que creo que, digámoslo así, serían sorprendentes para nosotros, y creo que ahí sí nosotros nos enchufaríamos con el Señor y estaríamos bien conectados y consagrados viendo todo eso, lo que el Señor puede hacer por manos de ustedes o por manos mías. Realmente sería asombroso, pero no. Elías se deprimió, mostrando, hermanos, de que hoy el Señor es el Espíritu y nosotros necesitamos abrir nuestro corazón para comer al Señor, para alimentarnos de la palabra del Señor. Amén. No tome las palabras de la Biblia, no tome las palabras del alimento diario simplemente como una superficial lectura para cumplir, para que yo me sienta bien, sino porque yo necesito comer.
yo necesito sobrevivir. Y una persona que está buscando sobrevivencia, muchas veces en la selva, ¿qué come? No va a comer lomo saltado, pollo a la brasa, papas fritas. ¿Qué hay en la jungla? Suri, hierbas amargas. Tiene que ingeniárselas para comer, ¿cierto? Hermano, cuando tú estás pasando por tribulaciones, ¿qué comes? ¿O estás esperando llegar a tu casa y sueñas con tu pollo a la brasa? El Señor, mire, versículo 6. Entonces miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida, sobre las ascuas una vasija de agua, y comió y bebió. Y hasta ahí nomás, vamos a pausar allí. Entonces Elías despertó, Dios lo despierta y Dios le preparó todo. Pan sobre el carboncito bien hechecito, en horno de piedra, y una jarra de agua, de repente de su refresco más deseado. Suco, jugo de piña, maracuyá, aguaje, lo que sea. Como es esta agua venezolana, papelón con limón, ¿no? Chicha morada. Y allí él, ¡ay, qué bacán! Comió, bebió, ¿y qué pasó? Se durmió. Bien, gracias. A veces nosotros también, cuando venimos a la reunión así cansados, y nosotros nos vamos contentos, ¿verdad? De la reunión, a veces, perdónenos hermanos si es que no se va contento. Pero usted va, come, disfruta del Señor, y al ratito, ¿qué hace? Se duerme. Vuelve a la realidad. ¿Cierto? Elías también pasó lo mismo, se durmió. ¿Y qué hizo el ángel? Versículo 7, volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Hey, Elías, levántate, come. Pero acá le dice algo adicional. Porque largo camino te resta. Levántate, come, porque todavía hay camino para andar. ¿Piensas que esta situación es lo más pesado de tu vida? Va a venir más. Esto no es nada. A veces escucho a las hermanas hablar así. Esto no es nada, hermano. Levántate, come, porque el camino es largo. Se levantó pues y comió y bebió. Y aquí nos dice algo más, el registro. Y fortalecido con aquella comida. Por eso, hermanos, cuando comemos del Señor, cuando tomamos las palabras del Señor como espíritu, como vida, ¿qué pasa con nosotros? Somos fortalecidos. Cuando de verdad tomamos un versículo bien masticado, orado y leído, hermanos, nosotros somos fortalecidos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poder sobrevivir las circunstancias? Comiendo y levantándose. Y comió, bebió, fue fortalecido y con aquella comida caminó. ¿Cuántos días? 40 días. 40 en la Biblia representa el tiempo de prueba. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? 40. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40. 40. ¿Cierto? 40. Número 40 es prueba. 40 días tenía que caminar Elías, es decir, iba a ir de prueba en prueba, de prueba en prueba, 40 días, 40 noches, hasta llegar a Horeb, hasta el monte Sinaí, el monte de Dios. Y allí, ¿qué hizo Elías? ¿Venció?
No. Ahora encontró un lugar más sofisticado para esconderse. Primero fue un arbolito, imagínense, un arbolito que está ahí en la puerta, en el ingreso. Esconderse ahí entre las ramitas. Es difícil, ¿verdad? Todo el mundo te ve. Pero ahora ya caminó 40 días, pasó las pruebas, pero volvió a sentir miedo. A veces, hermanos, es inevitable. Pasamos tiempo en la iglesia y volvemos a sentir miedo. Volvemos a sentirnos tristes, volvemos a sentirnos así. El enemigo busca que ese mensaje esté latiendo, esté recordándose. Solo un mensaje de Jezabel, todo lo que estaba produciendo en Elías. Y a veces un mensaje, 2 mensajes. Imagínense, no somos Superman, ¿cierto? Y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, un pensamiento de victimización. Solo yo. Es que usted no sabe, hermano, lo que yo estoy pasando. ¿Cierto? Es que usted no siente lo que estoy viviendo. ¿Cierto? Elías estaba diciendo: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11, le dice el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dijo Elías, aquí está el Señor. Pero acá no estaba el Señor en el viento. A veces queremos una respuesta, y escucho a veces hermanos y hermanas que preguntan, ¿no? Hermano, ¿qué debo hacer? ¿Debo de ir a determinado lugar? ¿Me va a pasar esto? A veces uno quiere escuchar respuestas así convincentes, ¿no? Como un viento así que sea muy evidente. Pero Dios no está allí. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, tras el terremoto un fuego. Ahora sí, el Señor es fuego consumidor. No, Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbido suave y delicado. A veces nosotros queremos respuestas, que todo el mundo allí se vuelva a Dios cuando oramos por las personas. A veces queremos que la situación se haga de la manera que nosotros queremos. Pero el Señor solamente viene como un silbo suave, apacible y delicado. Algo que solamente, queridos hermanos, quien está cerca puede escuchar. Es como un susurro cuando le dices algo. Solo quien está cerca puede escuchar. Nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, necesitamos cambiar nuestra oración de respuestas como nosotros las queremos. Y a veces hemos escuchado, y quizás usted ha escuchado alguna vez, usted le tiene que pedir al Señor así, 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 siendo específico. Sí, correcto. Pero primero pida que el Señor fluya a través de su Espíritu. Amén. Tú ya tienes, querido hermano, querida hermana, el Espíritu del Señor. Amén. Y este silbo apacible lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Dios ya estaba hablando con Elías y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es lo mismo que le dijo en versículos hacia atrás, ¿verdad? El mismo rollo, el mismo cuento, la misma historia.
¿Y qué le dijo Jehová? Ay, Elías, ya, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a matar a aquellos que te buscan y voy a resolver esto con Jezabel, con el mensajero. ¿Sabes qué? Nadie te va a quitar la vida. ¿Le dijo? No. Le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por donde has venido. Vuelve por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, Dios tiene una comisión para Elías que tenía que cumplir. ¿Cómo vamos a sobrevivir aquí en la tierra frente a las circunstancias que nosotros estamos pasando? La manera es cumpliendo nuestra misión. ¿Cómo vas a vencer tus cuadros depresivos? Cumpliendo tu misión. ¿Cómo vas a dejar de sentirte frustrado, frustrada? Cumpliendo tu misión. Dios tiene una misión para ti, hermano. Dios tiene una misión para ti, hermano. Y Él quiere que tú la cumplas. ¿Qué tal si tú le dices al hermano a tu costado? Dios tiene una misión para ti. Y en el versículo 18 Él le dice, ¿sabes qué? Tú dices que eres el único, pero yo haré que queden en Israel 7,000. Tú dices, ¿solo yo? No, hay 7,000 igual que tú, que también están pasando lo mismo que tú pasas, que están en la misma condición que tú, pero no se quejan, cuyas rodillas no se han doblado, están allá donde las papas queman, pero tú te vienes a esconder en una cueva. ¿Qué te has creído tú? Vuélvete. Hermanos, nosotros necesitamos sobrevivir. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Cumpliendo nuestra misión. ¿Cómo vamos a cumplir nuestra misión? Dios nos dio el camino para fortalecernos. Nos da comida y nos da bebida. Nos da su palabra. Hermanos, Dios ahora está en nuestro espíritu. Aquí el registro de Elías no tenía el espíritu, pero Pablo sí tenía el Espíritu Santo. Él tenía al Señor que lo fortalecía. Por eso que en la prisión él pudo alentar a Timoteo. Por eso que él en la prisión pudo ayudar para que Timoteo pudiese avivar su fuego. Pablo, estando en la prisión, él era un sobreviviente. No estaba escondido en la prisión. Sabía que él estaba solo. Sabía que había llegado el momento de su partida. Pero él dice, el Señor está a mi lado. Y Él me ha fortalecido para que pueda cerrar la boca del león. Y hermanos, hermanas, cuando nosotros sabemos que el Señor siempre está a nuestro lado, que Él viene como el Espíritu, como un siervo apacible, nosotros comemos, nosotros bebemos, somos fortalecidos, podemos sobrevivir. ¿Qué tal si nos levantamos para orar? Señor Jesús, ¿qué tal si usted repite la oración que haga yo? Te agradezco, Señor. Reconozco que no tengo fuerzas muchas veces. Y que muchas veces, Señor, inclusive me escapo de las situaciones y de ti. Prefiero poner mi mente en otros asuntos. Mas, Señor, tú siempre estás allí. Tú siempre me estás buscando. Insistes conmigo, Señor. No sé qué viste en mí. Oh Señor Jesús. Pero tú me dices, levántate, come,
Tú quieres que yo venza. Por eso me has traído a la vida de la iglesia, donde estoy junto con otras personas que tú has reservado, que no han sucumbido ante las preocupaciones, ante los problemas. Señor Jesús, no quiero ser en esta parte alguien que es vencido. Quiero ser un sobreviviente. Quiero vencer, así como Pablo venció. Él venció estando en la prisión. Él pudo vencer alentando a los demás. Yo también quiero cumplir mi misión. Señor Jesús, una vez más te digo, cuenta conmigo. Me presento delante de ti. Pon en mí apetito espiritual, hambre y sed de tus palabras. Señor Jesús, necesito de ti. Tú necesitas de mí. Ven y levántame, Señor Jesús, para poder volver por mi camino y poder anunciar tus riquezas. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya.